Bueno, buenas noches. Qué gusto que estén aquí con nosotros en la reunión del grupo de padres y madres del Arco Iris, tratando de llevar más información, más educación en sexualidad humana que hace muchísima falta para que haya más respeto, más equidad y libertad para todos los seres humanos y más para los de la comunidad LGBT. La presentación de ahora va a ser presentada por Rodrigo Quintero Murgía. Él estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Monterrey. Ha participado como ponente en diversos foros y eventos académicos de la Universidad de Texas en Austin, la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y la UDEM. En la actualidad forma parte del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. En el libro que él escribió, que es lo que nos va a participar, que es lo que yo le pedí que nos compartiera, es algo muy importante y que debemos de conocer todos, que es cómo fue que se fue desarrollando la comunidad LGBT aquí en Monterrey, en Nuevo León y luego en todo México. Este, es todas las dificultades que pasaron, que ni nos imaginamos. Y hay activistas que todavía son muy reconocidas y que todavía están con nosotros, como María Aurora Mota. Bueno, en el libro que escribió, que está avalado por el Instituto Estatal de la Mujer, por el Gobierno de Nuevo León y el Fondo Editorial de Nuevo León y GESE. GESE es Género, Ética y Salud Sexual AC, que es la asociación que maneja María Aurora Mota. Rodrigo, al escribir este libro, que es La Ruta del Arco Iris en la Sultana, pues nos trata de mostrar lo que es la historia del movimiento LGBT en Nuevo León. En la Ruta del Arco Iris encontramos una invitación a la unidad de la sociedad a descubrir las barreras que determinadas personas y colectivos han encontrado a lo largo de la historia y que en la actualidad todavía viven, para ser incluidos como ciudadanos con plenitud de derechos. Espero que ya no tarde, Rodrigo. Bueno, muchas gracias. Aquí ya está con nosotros Rodrigo Quintero y le vamos a pedir que nos diga un poquito más de lo que ha estado haciendo desde que escribió este libro. Sí, pues muchas gracias, Se Ale. presente. Es un gusto estar con todas y todos ustedes. Pues sí, el libro surge de la idea de poder documentar, ¿no? Todas las acciones que se estaban realizando o que se hicieron en Nuevo León y en Monterrey específicamente con respecto al activismo y cómo la sociedad civil fue trabajando, ¿no? Con todos estos temas. Y yo le comentaba en algún momento a varias personas que, bueno, también surge de esta, como, digamos, frustración, ¿no? Que había en ese momento para, pues, que la agenda, digamos, LGBT pudiera avanzar. Y entonces, bueno, la única forma que yo tuve de documentar todo el esfuerzo que se estaba haciendo y que para mí en ese momento era como, híjole, no está brindando frutos, pues era precisamente sacar este material, ¿no? Y bueno, en cuanto a mí, después de escribir el libro, me contrataron en la Ciudad de México, estuve trabajando ahí en la agencia de noticias del Estado mexicano, en Notimex. Posteriormente escribo otro junto con una compañera, bueno, amiga realmente, de la Universidad de Monterrey, que se llama Sueños Transfronterizos. En el tema de ese libro tiene que ver con los migrantes, sobre todo hondureños, que viajan o bueno, que tratan de alcanzar, ¿no? El sueño americano, pero de alguna manera se ve frustrado por X número de situaciones y terminan viviendo en Monterrey, ¿no? Ese, digamos, fue el otro libro que también se puede encontrar en Amazon. Y bueno, posteriormente tuve la oportunidad de ser contratado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos
a partir de que estuve estudiando mi maestría en Derechos Humanos justamente acá en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, actualmente me encuentro en el programa de Sexualidad, Salud y VIH, en donde yo soy responsable del área de diversidad sexual, y hay otra dirección que la tiene un compañero, ¿no? Que trata los asuntos relacionados con salud sexual, específicamente VIH. Entonces, bueno, digamos a grosso modo, pues eso sería lo que he estado haciendo hasta ahorita y también parte del trabajo, ¿no? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Oye, ahora cuéntanos de tu libro, de la ruta esta del arco iris en la Sultana, qué historia tiene este movimiento. Sí, pues a mí me pareció de verdad de lo más interesante poder documentar el caso de Nuevo León, porque en la historia del movimiento LGBT en el país, pues surge sobre todo vamos, de una respuesta, ¿no? De la insatisfacción democrática al partido único, sobre todo de ciertas clases medias muy vinculadas a la academia, que también veían en los movimientos de liberación sexual de los años, de finales de los años 60, pues digamos, una ventanita para poder desarrollar, ¿no? Esta concepción que después se entraría dentro del rubro de derechos humanos sobre la igualdad de las personas en cuanto a pues el comportamiento sexual no heteronormado, ¿no? Entonces, pues es muy interesante porque en la capital se da de este modo, empiezan a surgir grupos de estudiantes y académicos que, que empiezan a pensar, ¿no? En otros escenarios posibles a partir de una serie también de acontecimientos que se van suscitando, como puede ser, por ejemplo, el 68, que fue muy importante para los activistas de la capital. Sin embargo, en Nuevo León cambia totalmente esto. Digamos que con todo y que evidentemente la cuestión del activismo por la democratización y la autonomía de las universidades confluían en las mismas fechas, no se desarrolló por parte pues, de jóvenes o académicos, como fue en la capital, esta tendencia a buscar una apertura mayor, ¿no? Con respecto a lo que se llamarían las disidencias sexuales. Entonces, Monterrey, digamos, tiene que empezar un proceso tardío que curiosamente se va a alinear a la peor etapa tal vez del activismo a nivel internacional, que es durante la pandemia del VIH, ¿no? O sea, los años 80. Y a partir de eso, lo que sí van a hacer los activistas de la época es que encuentran en este momento histórico una oportunidad para que el tema de la diversidad sexual pueda colarse en la imperante necesidad de atender las cuestiones del VIH, ¿no? Entonces, si estábamos hablando de la necesidad de protección, ¿no? De cuidados, en fin, de dar una respuesta por parte de las autoridades de salud ante una pandemia que se conocía mundial, pues entonces era la oportunidad perfecta también para meter lo que posteriormente sería la agenda, digamos, de la no discriminación y la igualdad, ¿no? Entonces, esa va a ser una primera ruta, ¿no? Que van a tomar los activistas, precisamente el de la salud, y con esto poder hacer, pues, promoción, ¿no? También de otros temas. Entonces, se van a empezar a sacar los primeros folletos, las primeras revistitas, ¿no? Y bueno, a la par de esto, es importante comentar que también, pues, muchos de los activistas tenían un sentido, bueno, ustedes saben que en el estado de Monterrey, pues, mucha gente es católica, ¿no? Y bueno, con más razón en esos años. Y era una parte fundamental, ¿no? A diferencia del movimiento en la Ciudad de México, que fue prácticamente, o muchos de sus activistas eran laicos, en Monterrey vamos a encontrar que muchos de los activistas eran personas creyentes y que a diferencia de otros lugares del mundo, lo que ocurría ahí es que querían precisamente
digamos, llevar esta, esta temática, para algunos era preocupación, pero para otros temática, al terreno, digamos, de su religiosidad, ¿no? Y encuentran justamente en una iglesia o en parte de la iglesia progresista de la iglesia católica, pues las puertas abiertas para poder llevar a cabo reuniones en lo que le llamaban la iglesia del Roble, ¿no? O bueno, lo que es la Iglesia del Roble. Y ahí se juntaban los activistas y discutían y, en fin, o sea, comentaban cómo podía ser compatible una vida de creyente con su orientación sexual. Y eso a mí me parece, bueno, fantástico, porque de verdad que yo no he leído de casos parecidos. Muy probablemente en otros estados no tenemos como un compendio, ¿no? De libros sobre diversidad sexual en cada uno de los estados, pero fue muy interesante porque generalmente los activismos a nivel internacional, pues sí trazaron una línea, ¿no? Muy clara entre las iglesias y digamos, el movimiento de diversidad sexual. Y en Monterrey no, o sea, sí se busca precisamente tener esta interlocución. Y fue muy importante porque, Una cosa, Rodrigo. ajá, En la Ciudad de México dices que en el 68 fue cuando fue la primera marcha. no, la primera marcha, y es a finales de los 70, es en el 78 de hecho, pero desde los años 60 ya se empezaban a tener unos primeros, ¿no? Los acercamientos de grupos, y a lo que iba con el 68 es que muchos de los activistas, como Nancy Cárdenas o Carlos Monsiváis, que después formaron parte, ¿no? De grupos Ujú. de, digamos, de la comunidad LGBT, grupos activos, evidentemente, pues también participaron del 68. Entonces, el 68 es para ellos ese gran como empujón, ¿no? De Ok, vamos a, que vamos, se juntan, claro, se sí, porque era apoyan entre ellos, porque antes eh, estaban así separados cada quien. exactamente, y porque ven Y esto fue después de Stonewall, de, sí, sí, de lo sí, que sí, sucedió en Nueva York. de lo que sucedió en Nueva York. Entonces, lo que sucede en Nueva York, de hecho, es posterior, es a principios de los años, es en el 69, sí. Y lo que va a suceder ahí, bueno, ustedes saben que llega, es una redada, ¿no? Policial en un bar donde se procuraba la comunidad gay principalmente y alguna parte de la comunidad trans. Y finalmente estas redadas, que eran muy comunes, no nada más en los Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo, pues va a tener esta respuesta por primera vez de defensa, ¿no? O sea, se van a plantar frente a la autoridad. Entonces, a eso es a lo que yo llamaba esta parte interesante de cómo los activistas, ¿no? Digamos, bueno, de otros países como México, y ahorita hago una acotación porque es interesante esto de los otros países, pero se estaban dando cuenta que avanzaba, o sea, que algo estaba pasando, ¿no? En los países más democráticos y que debían ellos de retomar esa agenda, ¿no? Y la forma de retomarla, pues evidentemente era por medio de crear estas agrupaciones, como el Frente, por ejemplo, Lambda o Oikabet, que fue el primero de mujeres, en fin. Entonces, y lo que yo hacía referencia en el 68, igual no me puede explicar bien, era que el espíritu, digamos, del movimiento del 68, en donde se trataban muchísimos temas, no nada más era una cuestión de apertura democrática, sino, bueno, pues como ustedes saben, estaba la agenda de las votaciones, pero también estaba la liberación sexual, ¿no? Con todo el tema de la tercera ola del feminismo, con los jóvenes tratando de ingresar a la política. Años anteriores apenas se había dado en México la capacidad de las personas de 18 años para votar, en fin, o sea, porque antes se votaba a los 21, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces, todo este tipo de cosas, pues sí, ¿no? Era como el sentimiento de se pueden cambiar las cosas y claro que había muchos grupos con diferentes agendas. Yo les cuento que, o sea, el 68 era, por ejemplo, la agenda de las personas afrodescendientes, ¿no? Sobre todo en los Estados Unidos, que es muy importante, pero también tenemos la agenda de las mujeres, la agenda de los pueblos originarios, la agenda de los migrantes con César Chávez. Entonces, toda esta confluencia de agendas que se empiezan a denominar
los movimientos sociales, ¿no? Empiezan a cambiar el panorama porque los movimientos sociales anteriores, el mundo los ubicaba en un contexto de Guerra Fría, en donde solamente era siempre como esta parte de los obreros, ¿no? Peleando contra el capital. Entonces, cuando empiezan a surgir todas estas otras demandas de los países democráticos, es como, sí, ya tenemos ciertos derechos, pero habemos poblaciones rezagadas, ¿no? Y nosotros también tenemos todas estas agendas que queremos que sean consideradas. Entonces, digamos, el movimiento LGBT a nivel internacional se incrusta en una serie de agendas que estaban en ebullición en ese momento. Y eso es a lo que me refería con el 68, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Dices evidente, que cuando se dio más fuerte el movimiento ya fue cuando la pandemia del VIH, que empezaron en Nuevo León, en Nuevo León en los 80. en Me los impresiona 80, porque Rodrigo, hace casi 40 años. Bueno, 40 años. ajá, sí. Tremendo. Digo, Y empezó tardío, ¿no? Porque los otros, si ya bien se estaban organizando desde los 70, pues digamos que traían como una década, ¿no? De atraso con respecto a la capital, que también fue muy importante porque estas primeras marchas, la primera que surge del 78, por ejemplo, se marcha en la capital con un colectivo que precisamente estaba marchando por el aniversario de la Revolución Cubana, ¿no? Además, y ellos se juntan a esta pues, manifestación. Posteriormente, ya en el 79, de nosotros vamos a tener ahora sí la primera marcha, ¿no? En donde se juntan algunos de estos grupos que les mencioné, este, y bueno, o sea, pues la verdad es que fue inédita porque tomando en consideración cómo, al menos digamos, en América Latina, pues México fue el primero en tener esta marcha, porque incluso con nuestro sistema autoritario, pues era una cosa que tal vez el partido en el poder no le dio no sé, o sea, como la importancia, ¿no? Esto era impensable en cualquiera de las dictaduras que había en el Cono Sur o en América Central. Ellos tuvieron que esperar hasta la llegada de las democracias, que fue más o menos en algunos países a mediados de los 80, ¿no? Del 85 hasta el 91 en ciertos casos, y bueno, en América Central terminando las guerras internas, que ya fue en 94 y 96. Pero, Rodrigo, una cosa más. Cuando dices que se juntaban en la iglesia del Roble, ujú, eran con este padre Francisco sí, Gómez Hinojosa, así que él es. es católico y ha apoyado a la comunidad desde entonces, pero es desde los 80 o desde los Sí, 90, desde porque desde ellos, la comunidad de Robles empieza a juntar, tengo entendido, a finales, ¿no? De los años 80 y continúan con ese trabajo. Hay una historia bien interesante ahí en donde me contaban que, por ejemplo, trataban de sacar un número en uno de los periódicos de difusión ahí en Monterrey, pues, precisamente para allegarse, ¿no? De personas que necesitaban información o que se hablara de la orientación sexual y esto. Y el dueño del periódico les dijo que no iban a sacar un anuncio así, ¿no? Y entonces tuvo que intervenir el padre. Y con la intervención de él, es que el periódico dijo, ah, no, entonces sí, ¿verdad? Si el padre dice, entonces sí pues vamos sí. a... Oye, porque es que Paco Gómez es increíble, porque es el vicario aquí de Ujú, Monterrey, está con el arzobispo en el sí, sí, sí. arzobispado y Ujú. pues él ha hecho mucho por la comunidad, pero de todas maneras está entre la espada y la pared, No, porque por él, supuesto. porque La verdad es que es de él siempre admirar, dice, ¿no? yo voy a hablar desde mi punto de vista, no del Ujú. punto de vista de la iglesia. Bueno, de hecho, a mí me tocó estar esa vez de una reunión que hizo Padres y Madres del Arco Iris. Justamente lo invitaste, ¿no? Si no mal Sí, recuerdo. sí, sí, Y sí, fue muy, muy acalorada, por así decirlo, ¿no? Porque sí, 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 me acuerdo muy perfectamente. acalorada, pero muy Sí, buena. y realmente su lectura, ¿no? Del Evangelio desde la inclusión, desde una visión no cerrada, yo creo que sí ha permeado, porque si uno ve las declaraciones a veces de los arzobispos de otros estados,
híjole, pues son, evidentemente son muy cerradas, ¿no? sí, Entonces, yo creo que el padre Paco definitivamente sí ha tenido una influencia importante desde cómo la religión en el Estado ha, digamos, ha podido adoptar. No obstante, hay que recordar que también hay grupos fuertes, ¿no? La educación en Monterrey, la educación privada en sí, Monterrey, pues sí ha sido cooptada desde hace muchos años por grupos, por ejemplo, legionarios o sí, sí, grupos sí, más cerrados, y eso se ve claramente en las instituciones educativas, ¿no? Bueno, y en muchas otras, digamos, formas de convivencia dentro de la sociedad neoleonesa, ¿no? Pero definitivamente yo creo que el padre Paco ha hecho un extraordinario trabajo. Sin embargo, él también fue muy sincero y les dijo a estos activistas en algún momento que buscaran alternativas porque él mismo yo creo que veía que dentro de la iglesia pues ya no iban a poder, o sea, ya no se podía crecer más, ¿no? O sea, como organización. Y creo es una decisión importante para que entrara en su momento la iglesia de la comunidad metropolitana, a ujú, la cual también hay muchos miembros del activismo que pertenecen a esa iglesia y que, bueno, les abrió las puertas, ¿no? A buena parte de la comunidad creyente de Nuevo León, pues para poderse sobre todo casar. claro. Ujú. Y entonces el matrimonio, me impresiona que hace 10 años empezó a ser legal en la Ciudad de México. Sí, 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 sí. Y bueno, y con él se fue avanzando poco a poco, si no mal recuerdo, Coahuila, ¿no? Empezó con las sociedades de convivencia después del matrimonio en la Ciudad de México y se fue avanzando, digamos, de esta manera, pues al golpe también de jurisprudencia, ¿no? Que hay que comentarlo, la Suprema Corte ha sido desde entonces un aliado para Ujú, todas las causas, pues sociales, en mayor o menor medida, pero al menos en esta que tiene que ver con el matrimonio de las personas del mismo sexo, pues definitivamente ha sido muy clara en su posicionamiento, en varios de sus posicionamientos, y bueno, de ahí fue como dominó, ¿no? Varios estados. Nuevo León, vaya que se tardó, sí es una entidad que se tardó y que bueno, pero finalmente se logró, ¿no? Como en muchas otras entidades. en el Eh, 2020 o 2019, 20, ¿no? en el 2020. Ajá. Sí, Ahí. sí, 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 hace un año, digo, hace poquito, poquitito. Sí, sí. El 2019, ¿no? 19. Sí, gracias. Es que ahora sí que se me Sí, cuatropearon sí, las fechas. sí. Pero yo creo que, bueno, este avance que se ha dado en estos últimos 10 años, Rodrigo, han avanzado mucho más rápido que los 50 años pasados, ¿sí? Es impresionante porque el movimiento, este movimiento, no, digo, no digo que todos, pero es un movimiento que tiene muchas cualidades. O sea, si nosotros lo describimos por lo, por lo cultural, es un movimiento que tiene, por ejemplo, festividades, que tiene un bagaje cultural, ¿no? O sea, hay una cultura gay, hay una cultura LGBT que ha permeado en medios de comunicación. Es un movimiento que ha desarrollado literatura, es un movimiento que ha desarrollado cinematografía, es un movimiento que ha desarrollado vinculación con sistemas económicos, ¿no? El turismo sobre todo. Es un movimiento que ha podido trascender, de hecho, a la iniciativa privada por medio de normas, ¿no? De regulación, de inclusión, que pudo vincularse fuertemente con los derechos humanos, que le dio trabajo también vincularse con muchas organizaciones de derechos humanos que peleaban por otras cosas, ¿no? Por tal vez asuntos de tierras, asuntos de protección animal, etc., etc., y se ha podido vincular. O sea, es muy interesante porque es muy amplio y tiene todos estos elementos, ¿no? Que me parecen que son únicos. Y entonces esa capacidad de creación y de diversificación, digamos, de agendas dentro del mismo movimiento, yo creo que le ha permitido precisamente pues ir avanzando a pasos agigantados, porque nosotros podemos tomar movimientos muchísimo más antiguos, ¿no?
por ejemplo, el feminista, que tiene al menos 3 olas muy importantes y que una, al menos desde el continente americano, se lee desde siglo XIX, ¿no? Algunos desde otros lo toman desde la Revolución Francesa. Y te das cuenta cómo sí han ido avanzando esas agendas, pero la agenda LGBT verdaderamente fue muy rápida. Estamos hablando de que es un movimiento que se desarrolla además en países democráticos en la segunda mitad del siglo XX y ha alcanzado proporciones inéditas. Entonces, sobre todo para los países que entonces no, nos llamaban subdesarrollados, pero bueno, ahora somos en vías de desarrollo y que a partir de digamos, ahora sí que, como decía el autor eh, Francis Fukuyama, ¿no? El fin de la historia en los 90, que se empiezan a retomar todos los sistemas democráticos, pues integran, ¿no? Rápidamente la cuestión de la orientación sexual, de la identidad de género y de la expresión de género como elementos vitales de los derechos humanos en las constituciones o en algunas constituciones. Entonces, sí es bien interesante cómo esto trasciende en México, cómo el cambio en 2011 de las garantías individuales a los derechos humanos también hace una gran diferencia. Este artículo primero, párrafo quinto, ¿no? En donde precisamente nos describen cuáles son algunos de estos grupos en situación de vulnerabilidad, pues aparecemos. Entonces, creo que sí ha sido importantísimo eso y se ha desarrollado rápido y yo creo que tiene que ver con eso. Y fíjense qué interesante, cómo hemos pasado de un movimiento que en principio era más aguerrido, ¿no? Porque lo necesitaba hacer, a, a incorporar elementos de carnaval, ¿no? Cómo se reconstruye una situación de discriminación y pues de dolor, vejaciones, etcétera, a una cuestión de celebración. Hasta en eso, el movimiento ha sido también sumamente hábil, ¿no? Porque ¿qué atrae más, ¿no? Muchas veces en una marcha, esta parte em, digamos, de la injusticia o un festival. Si nosotros nos damos cuenta cómo se desarrolla la Marcha del Orgullo, pues ya atrae a miles de personas y lo que pudo hacer es que aparte incluyó a capitales, ¿no? Que ahora la están promocionando, a familias enteras que ya van a verla, que participan, ¿no? De la marcha y todo. En fin, la verdad es que sí ha sido una capacidad de poderse amoldar, ¿no? A las circunstancias muy interesante. Sí, sí, yo cuando he ido a las marchas aquí en Monterrey, que bueno, esta última no fui porque pues no era, sí, sí hubo una pequeña marcha, pero yo no fui. Creo que tenía sesión de maestría, pero las anteriores que he ido, que iba con una camioneta, una pick-up con letreros, ¿verdad? Padres y madres del arco iris, invitaba a algunos padres que fueran conmigo a repartir volantes, papás que nunca habían ido a las marchas y estaban encantados. Y los que Exacto. recibían los volantes estaban encantados. Ay, qué padre. Y mire, esa mamá está atacada de la risa, está bien contenta. Porque también como padres a veces pensábamos, ay, no, qué horror, ¿qué van a hacer en la marcha? Y Ujú. van a estar ahí haciendo su ridículo. Pues no, la verdad es que, digo, todo el mundo se divierte. Sí, me decían a mí es que se visten muy extravagantemente. Pues sí, pero es que es un show, es un día donde se van a manifestar y van a exagerar las vestimentas y qué padre, qué bueno. Y es una forma de visibilizarse y normalizar también, ¿verdad? Sí, totalmente. Y además en esta apropiación de elementos, que es buenísima, la marcha representa varias cosas, ¿no? Por un lado, se puede leer desde, digamos, una perspectiva histórica en donde digamos, ¿cómo lo podría decir? Como lo, la primera manifestación que hubo surgió precisamente de un bar, ¿no? Que es el famoso Stonewall. Y entonces también, obviamente, esto trae elementos en sí que tiene que ver con cómo se fusiona
la vida nocturna, las políticas públicas, la vida personal, la vida personal, y muchos de estos elementos, ¿no? Entonces, ¿por qué es que participan los bares, los antros? ¿Por qué eran los que participaban desde un principio? Pues porque eran los únicos centros de reuniones permitidos, ¿no? Ahora ya podemos, bueno, o sea, vaya, puedes ver personas digamos, demostrando su afecto en vía pública o en el cine o esto o el otro, pero antes no, antes surgían, ¿no? De nada más de estos lugares. Sí, Tenía que ser siempre en lugares cuidados, ¿no? De noche, generalmente. Entonces, bueno, ahí hay una tradición, ¿no? De que participen también todos estos centros nocturnos, etc. Por claro, otro lado, y ya no esconderse. Bueno, Gloria quería decir algo, perdón. Gloria. Perdón, no quería interrumpir. No, 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 di. adelante, Gloria. Gracias. Bueno, es que sí quería compartir, justo ahorita que están hablando de la marcha, pues bueno, Ale sabe que estoy casada con una mujer y después de mi matrimonio mi mamá sí, se empezó como a inmiscuir en este tema, o sea, en mi tema del LGBT, y cuando le dije que iba a ir a la marcha fue como de, yo también te acompaño, pero mamá, vamos a ir todos vestidos de arcoíris, yo también me he visto, y de que, pero mamá, vamos a brincar y saltar, si yo también estoy ahí contigo, y yo también canto, y yo también bailo contigo, o sea, ya es como todo un cambio incluso en la misma casa, de yo también quiero participar porque ya no me da miedo, ya está haciendo esa inclusión incluso en lo privado, es lo padre. Sí, cuando ya Totalmente. lo asimilan, ¿verdad? Sí, me han tocado mamás que fueron por primera vez y estaban impresionadas, y estaban felices. Sí, 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 sí. Y te digo, este es el elemento muy interesante que surge también, ¿no? De toda esta, pues sí, esta organización que se da, porque finalmente no necesariamente toda organización tiene que constituirse en una AC, ¿no? O en un colectivo, sino que las personas pueden organizarse de diferentes maneras y era la única manera de organizarse, desde los centros nocturnos. Entonces, los centros nocturnos juegan un papel interesante en la historia de las marchas, pero también la corporalidad, ¿no? El juego del cuerpo. La marcha nos habla de placer, como en cualquier carnaval también nos habla del cuerpo y nos habla de las expresiones culturales. Entonces, cuando nosotros vemos también esta parte del voguing o lo drag, ¿no? Este, y las interpretaciones y todo eso, pues tiene que ver con eso y tiene que ver con plantar cara a una sociedad que en algún momento, ¿no? También criticaba la desnudez. Nosotros hay que recordar que la Liga de la Moral y la Decencia llegó a tapar a la Diana Cazadora, ¿no? La primera dama entonces, Soledad Orozco de Ávila Camacho, pues fue una fuerte impulsora de todo esto, ¿no? Y sobre todo pues de censurar películas, censurar programas, en fin, había una censurar obras de teatro, como le pasó a Nancy Cárdenas también. Y evidentemente la marcha también retoma esos elementos, ¿no? O sea, es un no a la censura, lo que no se podía hacer antes, ¿no? O ahora se puede realizar. Y con respecto a los cuerpos, también hay otra lectura más allá de eso, porque cómo son los estigmas alrededor del cuerpo, ¿no? O sea, cómo muchas veces estas marchas, o sea, simulaban como, es que obviamente, ¿cómo es posible que una persona tan bien formada, ¿no? Tan musculosa, híjole, ustedes se acordarán de esos dichos de, ay, qué lástima, es gay, ¿no? O era así como, híjole, ya se desaprovechó. Sí, o qué lástima, es lesbiana también. Sí, qué lástima. Claro, entonces es así como, híjole, ¿no? Y precisamente esa parte, o tan guapa y lesbiana, tan guapo y Sí, gay, bueno, esa parte es evidente, pero también la otra, o sea, decir que no nada más las personas que pertenecen a las poblaciones LGBT y más, necesitan ser estos estereotipos de los cuerpos perfectos, sino que también existe toda una variedad
¿no? Toda una gama de corporalidades que se pueden expresar de diferente manera, con tatuajes, sin tatuajes, rellenitos, ¿no? Con piercings, sin piercings, etc. Entonces yo creo que la marcha conjuga todos estos elementos, ¿no? Por una parte es como reivindicar los derechos, las políticas públicas, las obligaciones que tiene el Estado frente a las personas, pero también tirar muchos estigmas relacionados con los cuerpos de las personas, con la desnudez, con ¿sabes? O sea, con tratar de ocultar algo que es tan natural, ¿no? Yo creo que Entre otras. yo creo que todo eso va muy relacionado, Rodrigo, con la educación sexual integral, sí, con Ujú, la educación, sí, desde en casa, los padres de familia, en las escuelas, los directivos, los docentes, deben de estar más preparados en esto de la educación sexual desde primero de primaria, ¿verdad? Poder ujú, estar hablando de sexualidad y del cuerpo de una forma natural y sana, sin que sea una cosa pecaminosa. Si hablar de ujú. sexualidad es como que, uy, no. Y desnudo, uy, no, ¿verdad? Ah, totalmente, sí, entonces justo la marcha, yo creo, reivindica todos estos puntos, ¿no? Hay que saberlos leer muchas veces, o sea, porque claro, si te quedas creo que fue también en una reunión que tú hiciste, en donde había una señora que mencionó en su momento que a ella o sea, que qué podía hacer ella si a ella le faltaba el respeto, o sea, ella se sentía agredida porque lo que comentó, recuerdo, era que a ella le faltábamos al respeto por el hecho de marchar, ¿no? Y por el hecho de irse a encuerar y, ¿no? Y mostrar, o sea, que qué culpa tenía la gente. Ujú. Y entonces, nosotros no podemos medir, evidentemente, qué tan frágil sea una persona y, y yo creo que ella hablaba con la verdad y muy probablemente a ella le moleste o le pudiera molestar la desnudez. Pero recuerdo que en esa mesa, que justo yo estaba, ahora sí que del otro lado, no como público, la respuesta, al menos que yo di, fue, bueno, usted podrá tener ese punto de vista, ¿no? Y es muy respetable, pero también no podemos cancelar o no, o censurar absolutamente todos los eventos que a otra persona no le parezcan, ¿no? Es como, y le puse el ejemplo del carnaval. Es como los carnavales. Los carnavales, hay una representación cultural del carnaval, ¿no? Todos los elementos que tiene un carnaval representan algo. Representan digamos, desde el punto de vista religioso, ¿no? Cómo es que se puede pecar antes de los días de guardar, representa también esta combinación de culturas, ¿no? La mezcla de etnicidades, en fin, muchas cosas dependiendo del carnaval del que nos hagamos referencia. Pero hay una cuestión importante del carnaval que le recordaba, que es la desnudez también, ¿no? O sea, en los carnavales, pues las personas salen con poca ropa. Imagínese que a mí no me pareciera, ¿no? Que existieran este tipo de eventos y yo quisiera, ¿no? Cancelar todos los carnavales o que la televisión mexicana no pasara el carnaval, ¿no? No sé, de Río o lo que fuese. Es totalmente improbable, es imposible, pero sobre todo nos invita, ¿no? A reflexionar a qué tipo de sociedad somos y qué tipo de sociedad queremos ser, ¿no? Y en ese sentido, respetar el hecho de que, bueno, si a ti no te gusta, pues no participes pero tampoco se puede llegar a pensar que por el hecho de que algo no te parezca, necesita ser cancelado o necesita ser censurado, ¿no? Eso yo creo que es la parte fundamental en la que pues tenemos que ir avanzando. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, también yo creo que personas de generaciones anteriores, pues están muy cerradas por todo esto de lo religioso y también por la falta de educación que había entonces. Yo me acuerdo cuando yo era joven, Rodrigo, que yo tengo 64 años, lo único que se hablaba es de que era un maricón, había un joto, un jotito, Ujú. pobrecito, y ya. No se hablaba Sí, jamás de lesbianas, de trans, qué esperanza, no, no había esos términos. Todo estaba
generalizado todos en un mismo paquete. Son Claro. homosexuales y ahí eran todo, ¿verdad? La diversidad estaba dentro de esa palabra. Ujú, Ahora ya está más clasificado cada uno y bueno, me sorprende mucho que desde el 68 esté todo este movimiento y hasta 1993 se eliminó del manual de diagnósticos de salud mental que era una sí, enfermedad la homosexualidad y hasta hace poquito la transexualidad, que no es ujú, tampoco una enfermedad, son personas pues que así nacieron, totalmente que funcional, ¿no? Ujú, exacto, que son personas normales y esto de que es que los homosexuales o la gente de la comunidad son personas muy promiscuas o muy ujú. perversas, pues yo digo, bueno, los heterosexuales pues no se quedan cortos, ¿sí? Sí, no, Promiscuos, definitivamente. en la heterosexualidad hay igual de promiscuidad, ¿verdad? Sí, y sobre todo son estos parámetros, ¿no? Muchas veces cuando se menciona esto de la promiscuidad es, bueno, pero ¿qué parámetro ocupamos? O sea, ¿quién es promiscuo y quién no es promiscuo, no? O a partir de cuántas parejas uno es promiscuo. Entonces, Sí, es una dificultad realmente, o sea, vaya, es un estigma asociado a la capacidad de involucrarse de las personas sexualmente hablando y que, pues, queda también en un margen. Ahora sí que es como esto que nosotros mencionábamos sobre los códigos, ¿no? En los códigos del policía y buen gobierno, la moral y las buenas costumbres. Bueno, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de moral y buenas costumbres, no? O sea, una buena costumbre para quién, ¿no? Entonces, sí hay que siempre delimitar ese tipo de cosas porque, pues, sí, evidentemente viene de los prejuicios. De hecho, la misma palabra homosexual viene de una categoría patológica del siglo XIX que, evidentemente hacía referencia a una forma de relacionarse con personas de la cual, bueno, pues la sociedad no esperaba eso, ¿no? Entonces tuvieron que considerar una patología, ¿no? Para denominarnos. Pero, y se quedó el término. Justamente en esto que yo les decía de cómo el mismo movimiento se va, digamos, recreando a sí mismo, es que el término gay, ¿no? Que finalmente es esta parte tanto en lo anglófono como en lo francófono, pues de alegría, ¿no? De diversión, de esto, o sea, trata de modificar precisamente esta palabra que venía del siglo, bueno, hablando del siglo XX, del siglo pasado, y transforma, ¿no? O sea, no nos vamos a ver como homosexuales, nos vamos a ver como gays. Entonces, es muy interesante justamente cómo se juega con estos elementos, ¿no? Y cómo se transforma, pues, pues mediante los conceptos, ¿no? Cómo se transforma la lengua claro. y dependiendo de cómo se mencione, pues evidentemente es la forma en la que se ve y se cambian las realidades, ¿no? Y sí, es cierto, o sea, lo que tú comentaste de cómo se mencionaba a las personas, pues era totalmente, pues ya no digas ni siquiera por el concepto, ¿no? Que patologizaba, sino que era una etiqueta, pues discriminatoria, ¿no? Que no se veía así en Discriminatoria, ese sí. momento. Ajá. Y ofensiva, Sí, por supuesto. Porque estaba, o sea, en el entendimiento de una mayoría social, pues sí, estaba, digamos, socialmente penado, ¿no? Si no era realmente, nunca fue penado por el Estado, pues sí estaba socialmente castigado. sí, Y pero por el Estado, Rodrigo, muchas veces había no suicidios, asesinatos o ujú, violaciones o golpes, es que sí, porque era sí, sí. joto, Y que o pasaban es que porque desapercibidos. estaba vestido de mujer. Sí. Era, volvemos, mucha ignorancia Ujú. y ahora mucho prejuicio. Y Sí, a lo que me refería sujeto, con el Estado es que no teníamos leyes, digamos, que penalizaran el sí, no, comportamiento, ¿no? Como sí sí, había en otros países. Pero sí, evidentemente, pues el Estado finalmente es un reflejo de su sociedad. claro, Entonces, al tener una sociedad así de cerrada, pues no sé, vaya, no estaba ni pensado que el Estado pudiera salir a defender, ¿no? A nadie de claro. este grupo. Sí, Ujú. sabes que hoy hubo una reunión en el Congreso aquí de Nuevo León con mujeres trans, ¿sí? Ok. Se presentaron ante el Congreso con las diputadas ahí para expresar lo que ellas necesitaban,
que se me hizo fantástico porque muy, muy fuerte, porque decían es que hemos sido nulificadas, atropelladas, asesinadas, violadas, y el gobierno no hace nada. Entonces ya necesitamos más protección. Y comentaba una de las chicas ahí, es que a veces nos detienen policías y nos dicen que tenemos que tener relaciones con ellos, si no nos van a llevar a la cárcel o si no les damos moche. Claro, Puros atropellos y injusticias tremendas. sí. Entonces, ojalá que esto ya, pues, que las mujeres trans, que yo creo que han sido las más lastimadas, pues tengan ahora un poquito más de protección. Sí. Bueno, ahí yo lo leo como una falta, no sé, del Estado de Derecho, porque realmente, o sea, la protección, digamos, en materia legislativa y jurídicamente hablando, está ahí, ¿no? O sea, tenemos los fallos de la Corte, tenemos el artículo primero, Ujú. tenemos la Ley Federal para prevenir la discriminación, tenemos protocolos para juzgar con perspectiva en caso de homicidios relacionados con orientación e identidad de género. Hay un protocolo que sacó la Procuraduría en 2015, bueno, ahora la Fiscalía. Hay un protocolo para juzgar con esta perspectiva también por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Existen los consejos, ¿no? Estatales para prevenir y eliminar la discriminación, que me parece que en Nuevo León falta, ¿verdad? Todavía Falta, no se falta tiene un mucho, consejo. sí. Sí, falta ese consejo, lamentablemente, pero bueno, ya está la ley y pues, evidentemente se tienen las comisiones estatales de derechos humanos, ¿no? Que también ya integran la parte de diversidad sexual desde hace varios años. Entonces, tenemos un andamiaje, ya no se diga, bueno, las sentencias de la Corte Interamericana y todo eso, o sea, porque ya existen sentencias por parte de nuestra Corte y existen los elementos suficientes, ¿no? Pues para juzgar, para no discriminar, para esto. O sea, hay una serie de herramientas diseñadas por el Estado que si tú las presentaras dirías, vaya, o sea, cumplió. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa que esto no trasciende, digamos, a nivel de suelo? Eso es lo que, pues, preocupa. O sea, Sí, ¿por qué el andamiaje está ahí? ¿Por qué ya se cumplió con eso? Pero algo sucede, ¿no? Ya cuando ves estos testimonios de las personas, que si el funcionario, que si el policía, que si esto, y vemos otra vez una incapacidad, ¿no? De poder atender estos temas con, pues, sí, apegados a debido proceso. Es una lástima eso. sí, sí, qué frustración, de veras. Ujú. Porque muchas veces en vez de decir, oye, ahí está un policía, me va a proteger, voy a pedirle ayuda. Ay, no, al revés, corres porque no me vaya a lastimar este policía. Sí, totalmente. Y te lo digo, o sea, desde mi experiencia trabajando en la comisión, o sea, hemos dado cursos, se tienen plataformas educativas, se tienen materiales, se les manda, ¿no? A las fiscalías. Nosotros tuvimos un programa específico sobre el protocolo que llevan las fiscalías para investigar en casos de homicidios, ¿no? Que estén relacionados con orientación sexual o identidad de género. Todos conocían el protocolo. Bueno, una fiscalía creo no conocía el protocolo nada más. O al menos, bueno, los funcionarios que nos atendían, no quiero decir que la fiscalía. Y, o sea, y sí, se supone que siguen lo de la carpeta de investigación, se trabaja con organizaciones como Fundación Arcoíris que tienen, ¿no? Esta plataforma de violencia contra la comunidad LGBT más. O sea, y digo yo, bueno, ¿qué nos hace falta, no? Pero pues sí, lamentablemente sí se presentan muchos casos así, ¿no? Por más cursos, talleres, no sé, Poco y a trabajo poco. de investigación, pues sí, a veces nos quedamos cortos. Sí, yo creo que poco a poco. No sé si supiste o si te mandé que ahora va a haber una conferencia en el Tecnológico de Monterrey que invitaron a este Marcial, Marcial Padilla, que es del Ah, Frente Nacional por la ajá, Familia, que es homofóbico, este,
transfóbico y muchas cosas, ¿verdad? Entonces me mandó una cartita, está Mariana Gabarrot, que si Ujú, podía yo mandar una carta al rector y que si tenía más papás que pudieran apoyar esto para que no se diera esa ujú, conferencia, que además la tituló Dignidad Humana. Entonces, es ok. ridículo, ¿verdad? Que este hombre ponga su conferencia de dignidad humana, pero volvemos a lo mismo. Ahí obviamente lo invitaron, pues personas o alumnos muy conservadores. Pero yo lo que le Sí. decía al rector, oye, es que están atropellando a todos los demás, ¿verdad? Ujú, A los que están ahí en el TEC y a los papás que tenemos hijos en el TEC, este, ujú. y que han estado tratando y procurando año tras año con el grupo Aire de que se respete y que se haya inclusión. Entonces, esto es una falta de respeto que vaya ese hombre a hablar al TEC. Sí, fíjate que yo creo que la mejor manera de contrarrestar siempre a estas personas, porque ahí siempre entramos también desde las instituciones en esto de las libertades de las personas sobre su capacidad a opinar, ¿no? Yo estoy cierto de que pues, no podemos, digamos, Callar a caerle alguien, bien o ser aceptados por todo mundo, ¿sí? pero lo que sí es que o sea, hemos ganado el discurso. Hemos ganado desde la parte de los derechos humanos, ¿no? Y eso es lo importante. Cuando se invitan a las personas como él, yo no sería de la idea de censurarlo, sino de poder dialogar, o sea, que hubiera Cuestionarlo. una contraparte, ¿sabes? Que Sí, sí, siempre sí. hubiera una contraparte. Porque puede ser que su punto de vista, ¿no? Para mí no es muy respetable, pero bueno, para otros lo será. No sé, tenga algunos argumentos. Lo interesante es cómo se caen esos argumentos, cómo tirar esos argumentos. Porque si no parece que nada más se trata de censurar, por censurar. Sí, Y entonces ahí tienen ellos el arma de, ya ven, o sea, sí, nos están callando, sí, no me están impidiendo mi libertad de expresión. sí, Porque yo tengo que aceptar, y sí es cierto, él no tiene que aceptar absolutamente nada, ¿no? Porque sí, no hay una normativa que diga que haya un derecho a aceptar a la gente, eso sí no hay. Lo que hay es a la no discriminación y hay que tener mucho cuidado, porque sí claro. nos han llegado muchos casos así, sobre qué es discriminar y qué no es discriminar. Entonces, hay veces que nos dicen, bueno, es que a mí, me miró feo y sí, pero no hay elementos para que pudiéramos decir que es discriminación, ¿no? Entonces, hay que tener también cuidado de eso y sobre todo, pues sí, tirar el discurso de ello, ¿no? O sea, a mí lo que me parecería padrísimo es que tú pudieras participar de eso Sí, me y dijo que Norma fueran, ¿no? González que si se va a dar esa conferencia ahí, pues que fuéramos un par de papás o Sí, varias gentes del claro, grupo y entonces cuestionarlo más y entonces saber cómo, ¿verdad? por Para que, supuesto. porque él está a favor de las terapias de conversión, Rodrigo. O Ujú, sea, él cree en las terapias de conversión. Y eso imagínate. ya está en contra de la ley. ¿Sí? Ujú, Pero volvemos a lo mismo de la ley. Aunque la ley diga tal cosa, se siguen practicando las terapias de conversión. Siguen mm. engañando a papás diciéndoles que van a poder cambiar a su hijo o a su hija, ¿verdad? Y sabes también cuál es, hay un punto importante que nosotros también tuvimos, hay un diálogo bien interesante sobre las terapias, que esta es parte de las ECOSI, en, o sea, hay que, para poderlas tomar, digamos, jurídicamente como una agresión, tendríamos que comprobar, ¿no? O sea, si hubo lesiones, esto, el otro. Entonces, como tú sabes, sí hay unas que son totalmente, vaya, o sea, Sí, hay unas que eran con violaciones correctivas, ¿no? O sea, es una sí, cosa sí, así muy sí. ridículamente loca. Pero, ¿qué pasaba? Por ejemplo, se nos puso el caso de Mauricio Clark, ¿no? ¿Qué pasaba con la misma gente que se considera LGBT y por alguna razón quiere cambiar su orientación, ¿no? Entonces, que no estaba siendo obligado, no Sí, estamos hablando de sí, este sí, sí. menor de edad, Yo quiero ¿no? ir a la terapia de conversión, te diga un chavito, ¿verdad? Exactamente. Entonces,
Ajá, entonces nosotros lo agarramos así con pinzas el tema porque también era como, ok, no estamos a favor de que un padre que pueda hacer o que por su ideología, pensamiento lleve a su hijo, porque evidentemente ahí sí la persona a la que están llevando tal vez no tiene la capacidad de decidir, no quiere que lo lleven, en fin, puede ser una experiencia terrible para esa persona. Sin embargo, sí hay gente que seguramente quiere ir por iniciativa propia, ¿no? Que sea mayor de edad, vete tú a saber. Entonces, Conozco gente que ha ido por decisión propia y que los han traumado y que ha ido otra vez y los vuelven a traumar y hasta que ya casi necesitan tomar antidepresivos sí, y quieren suicidarse y no se sienten nada mejor que antes, ¿sí? Y claro, ahora pero se dan ahora cuenta, sí que esa sí es su decisión, ¿no? sí, Y tal vez se dan cuenta tarde y pasan por todo esto, que qué pena, la verdad, sí, pero vaya, yo creo que no podemos tampoco intervenir en una decisión de esas a claro. nivel personal. Lo que sí es importante decir es que, ¿qué tendría que haber que curar si no es una enfermedad? Empezando por ahí, el discurso se cae, ¿no? O sea, ¿para qué quieres una terapia de conversión si puedes vivir como No hay, cualquier otra persona? no hay nada que curar, exacto. Exactamente. Entonces, si lo ves así, por eso es que te digo que cuando se dialoga con estos perfiles de personas que van a Mm, estos eventos, sí, se les cae el teatro, porque de verdad no hay forma en que mantengan una posición acorde. De repente ya te empiezan a desviar así la conversación no, es que en el Salmo, no, no, ya, sí, 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 ¿no? sí, 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 Dios dijo que, ahora resulta que lo conociste. sí. Entonces, sí, Y, esa es la parte importante, ¿no? sí, y ya ves, también en esta asociación que hubo en Estados Unidos, Éxodo, Ujú. finalmente el director, después de varios años, Dijeron, pidieron disculpa porque varias ajá, gentes se habían suicidado y porque sí, ellos mismos habían dicho que habían cambiado y habían dicho mentiras porque resulta que luego volvieron a tener sus relaciones con sus parejas. sí, Entonces, totalmente. Y yo este, lo veo como eso, son como estos de los infomerciales que, ¿no? Te corrigen la postura con una almohada y, o sea, te están vendiendo algo que no, o sea, claro que no existe, no tiene fundamento, no absolutamente nada, pero están lucrando, ¿no? O sea, claro, es un negocio perverso finalmente, pero es un negocio y sí. Y y en mientras es, haya clientes y que mientras haya quieran, clientes, pues sí, exactamente, ¿no? Nos enfrentamos a que, bueno, bienvenidos al capitalismo, así se maneja. sí. Pero, o sea, sí, Pero, definitivamente, Rodrigo, volvemos a la educación sexual totalmente, y a la aceptación de la totalmente. diversidad, porque si el niño Ujú. desde chiquito se sabe que está bien que yo sienta lo que siento, Y se soy quiere. normal, no estoy enfermo, Ujú, no estoy mal, mis papás me aceptan, entonces ujú, no tendría el niño necesidad de querer cambiarse. por supuesto, totalmente. Y ahí es nuestro talón de Aquiles, yo creo, porque todavía la educación sigue siendo, pues, digo, yo que llevé educación sexual, yo me acuerdo que era ya fueron algunos años atrás, ¿no? Y espero que ya haya cambiado, pero al menos, pues yo me acuerdo que era solamente prevención, ¿no? De enfermedades de transmisión sexual y la parte evidentemente biológica, lo que le iba a pasar a la mujer con su cuerpo, etc, etc, y la parte reproductiva, ¿no? O sea, Sí, y hay quienes ni eso. Entonces, este, pues sí, a nosotros nos dieron métodos de protección, el uso del correcto del condón, ¿no? Cuáles eran los métodos anticonceptivos, etc, etc, pero hay instituciones que creo no les dieron eso, ¿no? Entonces, y ahora no sé qué tanto contenido sobre no, educación sexual. no sé, pero el hablar, por ejemplo, de los sentimientos, ¿verdad? Ujú, Y lo que de las siento, y lo relaciones, que quiero, y lo que no quiero, y lo que me gusta, y lo que no me gusta. ujú, Y también, de género, sí, 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 lo que es una violencia y lo que no. Este, exactamente. Es muy, es- muy importante. Hay tantos temas, ahora se ha diversificado más con redes sociales, plataformas, etc. O sea,
vaya, nos está rebasando, ¿no? Sí, y luego también esto de que piensan que la idea esta que tienen algunos padres muy conservadores es de que les van a meter la ideología de género de la que se habla ahora. Yo digo, los padres de familia ni siquiera saben qué es la ideología de género. Es un invento que se han orquestado porque no hay tal cosa de ideología de género. no. No existe la ideología de género. No, definitivamente no. Existen los estudios de género y yo creo que eso es lo que se les debería de explicar. Y bueno, ¿y por qué se crearon los estudios de género? ¿De dónde vienen? ¿No? ¿Qué es el género? Empezando por ahí, porque igual no les queda claro. Pero, pues sí, lamentablemente es eso. Y sobre todo esta parte de las expectativas, ¿no? De los padres, yo creo que pesa muchísimo. Cuando uno crece en ciertos ambientes, bajo ciertas condiciones y ciertos factores, muchas veces esas expectativas a futuro que se tiene de los hijos, pues no son, o generalmente no van de la mano con el desarrollo personal de los hijos, ¿no? Entonces, es importante que los padres sepan diferenciar eso, o sea, los hijos no son la segunda vida de ellos, o sea, simplemente son sus hijos. Sí, Entonces, sí. sí es Como un tema. como el otro día yo decía, es que cuando un matrimonio se va a casar, un matrimonio heterosexual, que toman Ujú, estos cursos prematrimoniales, Rodrigo, en las ujú, iglesias, ¿verdad? Antes de casarse por la iglesia, debían de tomar un curso de educación sexual, igual del claro. prematrimonial, pero de educación Ujú, sexual, donde se les aborde la diversidad sexual y que sepan que pueden tener un hijo de la diversidad sexual y que no es problema, que no pasa nada. Desde ahí ya los papás empiezan a pensar, bueno, pues ok, digo, educarse de que no pasa nada si es un hijo de la diversidad sexual, porque la ujú, diversidad sexual ha existido siempre en el ser humano. totalmente. Es que Ujú, antes estaban reprimidísimos o se suicidaban o se metían en alcohol, en las drogas para tapar esto, ujú, y cosa que yo sé que ha cambiado ahora en las generaciones y con esta visibilidad que se da, pero falta muchísimo todavía para que este, se normalice. Yo claro. conozco muchos jóvenes, no sé cuántos años tengas tú, pero muchos jóvenes así de 35, 40 años que se están divorciando porque Ujú, se casaron como heterosexuales cuando son gays o cuando son lesbianas. sí. Y mucho tiene que ver con llenar las expectativas de Exacto, las personas, ¿no? O de sus padres, exacto. pues. O de sus padres, sí, sí, sí. Ujú. Ay, Rodrigo, pues me encantó que estuvieras con nosotros. Sí puedo subir Ay, a mí también. este video a YouTube y a la Sí, sí, página de sí, Facebook de Padres y sin Madres del ningún Arco Iris. problema. Sí, claro. Ok. No sé si Gloria o Gaby quieran decir algún comentario para ya cerrar la sesión. Ya se hizo un poquito larga, no me gusta pasarme de una hora. Este, y si no, pues entonces nos vemos Yo en sí la quiero próxima. decir que muy interesante y muchas gracias, Rodrigo, por seguir visibilizando y por darnos como esta visión histórica de cómo ha ido evolucionando el movimiento LGBT, que es tan importante, o sea, tan importante la historia como como la visibilización para que se siga avanzando. Si no hubiera este tipo de visibilización que tú nos estás ayudando a hacer, estaríamos estancados otra vez, o avanzando muy lento. Entonces, muchas gracias, Rodrigo, y qué padre, que sigan los éxitos. Gracias, Gloria. Gracias también por estar aquí acompañándonos. Yo no sé si me escuchan, ¿sí me escuchan? Sí, ¿Sí? sí, Ay, Gaby. qué bueno, es que yo casi no sé usar bien el Zoom, qué pena, pero me interesa mucho escuchar estas charlas y para mí me ayudan bastante a tomar pues cada vez más la tranquilidad que es el ser madre de un muchacho gay, que al Ujú. que Ale sabe perfectamente que gracias a Dios adoramos y que pues no ha sido fácil porque él salió del closet como a los 21 años y que Ujú. bendito Dios siempre, desde entonces ha sido pues una luz en el camino siempre todo lo que escuchamos a través de ustedes, de veras de todo corazón, muchas gracias, nos ayudan No, bastante. muchísimas Sí, gracias, y Gaby. y Y es un muchacho ujú. maravilloso, súper responsable, súper Gracias. talentoso, toca no sé cuántos instrumentos, habla no sé cuántos idiomas. Sí, gracias a Dios, sí, muy bueno, que es mi hijo y mamá cuervo, ¿verdad? Pero
la verdad es que bendito Dios, pues sí, él ha sabido salir adelante sufrió discriminación desde niño y desgraciadamente no me di cuenta, lo ocultó mucho tiempo y gracias a Dios, pues él se refugió en los instrumentos musicales, en los idiomas, como bien dice Ale, habla 5 idiomas y ha vivido en varios países, en China, habla muy buen chino, alemán, italiano, francés. Es muy capaz, pero al mismo tiempo eso le dio mucha valor, ¿verdad? Para enfrentar todo lo que sabía que venía cuando fuera a abrirse o a salir del closet y gracias a Dios, Ale sabe, mi marido ha sido wow, un gran papá que lo apoyó desde un principio, ¿no? Y igual que nosotros y sus hermanos. Entonces, todo esto me ayuda mucho y en lo que yo pueda ayudar, en mi poquito granito de arena que puedo, pues aquí estoy para servirles. Mil gracias, Gaby. Sí. Gracias, Gaby. Diosito los bendiga. Pues igual, lo que necesiten, pues aquí estoy a la orden y también si necesitan materiales, cualquier cosa de información. A ti ya te había prometido, Ale, te lo juro que te lo mando. Y bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. Espero. ¿Dónde pueden comprar tu libro? Pues ya está en línea, lo tiene, si se mete en Fondo Editorial Nuevo León, el Fondo Editorial lo tiene, también las librerías Educal, donde hay una, por ejemplo, en el Museo Marco. Ok. Sí. También en las instalaciones del fondo lo tienen, y pues si no se los hago llegar yo. No, nada en la más. ventana rosa. En la ventana rosa también hay, sí es cierto, ahí también la tienen. Mi tienda favorita. Es muy buena, ay, me caen tan bien ella. Sí. La ventana rosa es buena tienda. Okay. Pues muchas gracias, Ale, te mando un fuerte abrazo, un abrazo a todas, gracias por acompañarme. Gracias. Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Gracias. Pues a seguir cuidándonos y a seguir educándonos. Claro que sí. Nunca terminamos de aprender. Qué bueno. Bonito fin. Igualmente. Bye.